Saludos amigos de su programa Principalmente, programa de interés jurídico e institucional. En esta ocasión contamos con la presencia del magistrado Sergio Ortega, con quien trataremos temas relativos al debido proceso y la tutela judicial efectiva en la República Dominicana. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con un invitado súper especial. Se trata del magistrado Sergio Ortega. Miren, yo conozco muy bien al magistrado Sergio Ortega porque fuimos compañeros de estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 5 años compartimos aula. El magistrado Sergio Ortega se inicia, por ello digo que es algo sui generis, se inicia en el ejercicio de la profesión y desarrolla toda una labor como abogado en ejercicio en todos los tribunales del país. Después de ser un abogado de mucha experiencia, concursa en la Escuela Nacional de la Judicatura y es de los que pasan con nota sobresaliente y es escogido como juez. Luego comienza a hacer carrera en el tren judicial, se inicia como juez de paz, luego pasa a ser juez de primera instancia y desarrolla una larga trayectoria en materia penal, fue juez penal. Es ascendido, entonces llevado al Tribunal Superior Administrativo, donde dura un largo tiempo en materia administrativa, y luego, finalmente, donde está, es en la Corte Laboral del Distrito Nacional. De manera que el magistrado Sergio Ortega tiene dominio de diversas materias del derecho, tanto por su experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado, como por su experiencia en el ejercicio de la profesión de juez. Pero además, debo decir que también tiene una trayectoria académica como profesor universitario. Y aquí nos vamos a referir, lo vamos a tratar como el profesor, al profesor Sergio Ortega. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando se hablaba del magistrado Sergio Ortega, se hablaba del magistrado garantista, y se hablaba del magistrado garantista porque asumía posiciones de mucha responsabilidad, sin importar lo que dijeran los medios o lo que pensara cada quien, sino imbuido de la convicción de que estaba aplicando correctamente la ley y sobre todo la Constitución de la República. Y la verdad que es para nosotros un lujo contar hoy aquí con la presencia de nuestro querido amigo, el profesor Sergio Ortega. Sergio, nada, un placer tenerte por aquí. Para mí es un honor. Sergio, precisamente hablando de garantismo, todavía cuando tú eras juez penal, no se había proclamado la nueva Constitución del año 2010, considerada por muchos, incluso juristas de categoría internacional y renombrado tanto del país como fuera, considerada como una de las constituciones más democráticas, más liberales de todo el ámbito latinoamericano. Aún no estando proclamada esa constitución, a ti se te consideraba un juez garantista. Después que se produce
esta reforma a la Constitución de la República, donde ciertamente queda establecida lo que es la tutela judicial efectiva y el debido proceso, ¿cómo sientes tú que hemos evolucionado en términos de garantizar lo que establece la Carta Magna? Bueno, ciertamente en algún momento alguien, me conoció con ese mote. Algunos dirían que hipergarantista. Pero bueno, el compromiso que tiene todo juez de asegurar que las cosas funcionen, diría el dogmático, como Dios manda, dirían los jurídicos, como ha establecido la norma legal, pero además por una cuestión elemental de derecho natural. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, cuando estás como juez, tú tienes la responsabilidad de impedir que alguien sufra lo que tú no quisieras sufrir. Y por lo tanto, son principios básicos del derecho natural que preexisten incluso a las normas jurídicas y a las constituciones mismas. Es decir, si asumes con responsabilidad el rol de juez, tienes una obligación de tutela. Y como tal, aún en ausencia de disposiciones normativas que así lo establezcan, tú por tu propia responsabilidad tienes que asumir un control de evitar, si se quiere por cuestión dogmática, religiosa, humanista, impedir que se le haga al otro lo que tú no quisieras que le hagan a tu hijo. Y en ese sentido de cosas tú estás obligado a tutelar los derechos de la víctima, los derechos del imputado, los derechos de los actores que intervienen y, en fin, la garantía del sistema mismo. Con la Constitución del 2010, evidentemente, se incorporó una herramienta que muchas veces el juez garantista quería hacer justicia, pero no encontraba las herramientas. Entonces, si la norma ya te la facilita, de alguna manera legitima tu accionar. Nadie lo va a ver como un juez magnó o un juez que se inventa los procesos para descargar o para condenar. No. Te están viendo en ejecución de lo que la norma jurídica ha dispuesto. Y eso de alguna manera te protege frente a las naturales retaliaciones o enfrentamientos con lo que te vas a ver en el día a día, porque el que juzga roza intereses. Una parte sale gananciosa, una parte perdedora, y obviamente habrá intereses con poder que en algún momento te echarán en cara ese activismo en beneficio de la justicia que en ese momento les perjudicó. Sin embargo, no hay que ir muy lejos. Las propias leyes siempre tienen disposiciones que permiten hacer justicia. Naturalmente, si esas herramientas están en la Constitución, tienes un marco supremo en el cual aniquilar cualquier otro mecanismo que te parezca que no tutela efectivamente el control jurisdiccional, y eso legitima al juez. Evidentemente, alguien dijo en algún momento que leyes malas con buenos jueces puede dar buen resultado. Al igual que buenas leyes, si el juez no asume el rol que le corresponde, podemos generar una situación terrible. Yo he dicho en muchas ocasiones que los que han criticado, por ejemplo, el Código Procesal Penal, olvidan que los jueces garantistas hacían justicia penal con el viejo Código de Procedimiento Criminal. Pero que igual ese Código Procesal, aplicado con un criterio autoritario, mecánico, puede convertirse en la herramienta de una dictadura perfecta. Cualquier dictador con el Código Procesal puede sacar de circulación a todos sus adversarios y tiene ahí las herramientas. Entonces, no es tanto que el código sea garantista, es que en la aplicación los sujetos y actores asuman la visión de ese Código Procesal, que como se ha dicho muchas veces, no es más que la continuación de los derechos que esa Constitución del año 2010 desarrolló ampliamente. Y en esa virtud, pues bueno, nos ha tocado asumir responsabilidades, tanto en lo penal, porque le decía a tu compañero que no hay tribunal pequeño. A veces no podemos pensar que la jurisdicción penal es la jurisdicción donde los jueces garantistas se ven. El garantismo está en todas las disputas. En una disputa de aguas entre dos campesinos en una loma en Villarriba o en un llano en Villarriba puede provocar una tragedia nacional de 50 años entre dos familias. Entonces, no hay tribunal chiquito para que la tutela judicial sea efectiva. Porque el asunto más pequeño de un juzgado de agua o de un juzgado de paz ordinario en el municipio más apartado puede terminar mañana en una tragedia de índole penal, criminal o una contestación civil extraordinaria y compleja. De modo que hay que asegurarse que la tutela judicial sea efectiva en todos los niveles
Y en mi caso, pues yo he sido un privilegiado de esa movilidad que existe en el Poder Judicial, y es que bueno, me ha tocado estar en todas las jurisdicciones. Y eso me ha permitido ver la necesidad de tutela en lo civil, en lo penal, en el tránsito, en lo laboral, en lo administrativo, en lo tributario. Magistrado. Y ahora en lo laboral. Sí. Magistrado, siguiendo esa línea de la explicación o la reflexión que usted ha hecho, que nos recuerda aquella frase, creo de Zaffaroni, de que lo que se requiere en el Poder Judicial son demócratas convencidos que además sepan derecho. Un poco rescatando esa idea suya del humanismo, del respeto a la dignidad humana, del sentido de justicia, aquella famosa frase también de que ir al juez es ir a la justicia. Es natural que en todas las sociedades haya esos calificativos de garantista o hipergarantista, cuando lo que parecería pretenderse es que hay algún modo legítimo de ser autoritario. Pero yo pienso también que ahí, en esa misma línea, el garantismo o la tutela judicial efectiva siempre va a ser, digamos, una aspiración en la cual se va conquistando espacios, pero siempre hay otros nuevos espacios que hay que conquistar. Lo digo porque reflexionando en materia penal, por ejemplo, usted que tiene mucha experiencia antes del Código Procesal Penal y después del Código Procesal Penal, como usted sabe, por ejemplo, una persona era en el antiguo Código de Procedimiento Criminal preso en la policía sin abogado, llevado a la fiscalía, interrogado sin abogado, ordenada su prisión ahí mismo por el fiscal, en el juez de instrucción interrogado sin abogado. Todo eso ocurría. Hoy en día, a pesar de que también muchas veces tenemos críticas, hoy en día eso es cosa en general del pasado. Son casos, tendría que ser casos muy excepcionales en los cuales una persona sin el derecho de defensa oportuna, sin un abogado, su proceso se tramita. De modo, lo que quiero destacar es que es una lucha permanente y también es un tema vinculado a esa defensa del derecho, a la defensa de la Constitución. Y yo me pregunto, siempre hay, como hay ese trecho, esa diferencia entre lo que dice la ley y lo que la práctica se logra conquistar, ¿cómo usted evalúa esa situación en República Dominicana? Nosotros hoy estamos más cerca del ideal del constituyente o estamos todavía en caminos paralelos. Evidentemente que hemos avanzado. Si uno ve lo que ocurría en el año 2002, 2003, cuando yo llegué a Ciudad Nueva, supliendo como juez de instrucción, siendo aún todavía juez de tránsito. Y recuerdo que me tocó sustituyendo a un juez de instrucción, creo que era el magistrado Solís, en la quinta de instrucción. Y yo llego, bueno, y traen unos señores, ellos son los presos que van a interrogar hoy, lo pasan al despacho. Y yo digo, ¿dónde están sus abogados? Mis abogados están ahí afuera. Dice uno, no, él se fue. Que el abogado se fue con el preso aquí en instrucción. Llámenme los abogados. Aquí hay un abogado que ya está por Ciudad Nueva. ¿Qué? Dígale que vuelva. Yo le digo, siéntense ahí. Ustedes van a ser testigos de excepción. Estamos hablando del 2003. Claro. Ustedes no van a intervenir. Y ahí yo le estaba cercenando algunos derechos, le estaba impidiendo al abogado intervenir en la defensa de su cliente en medio de la instrucción. Pero bueno, era lo que en ese momento yo entendía que era posible. Ustedes van a participar, ustedes van a estar pendientes de lo que se les pregunte, pueden objetar si ven alguna situación, pero por favor, manténganse pendientes de lo que ocurra, pero no intervengan. Esos abogados no se creían, no recuerdo los nombres, debía haberlo anotado en algún lugar. Esos abogados no se creían que ellos estaban siendo testigos del interrogatorio de su cliente por el juez de instrucción en ese momento. El juez más poderoso, como diría Napoleón, en esa época del Código de Procedimiento Criminal. Y recuerdo que el magistrado Marchena, que era el que coordinaba la instrucción, subió y me dijo, la verdad que estos muchachos de la escuela se atreven a cosas. Eso que tú has hecho está muy bien, pero si cualquiera de nosotros lo hubiese hecho hasta hoy,
fuéramos jueces. Miguel Marchena, hombre con mucha... Bueno, y a partir de ahí comenzó toda una historia de garantismo, de intentar... yo recuerdo que los mandamientos de prevención decían, era un telegrama que salía, sírvase recibir en calidad de a fulano de tal por motivo de 2 puntos, una raya, abajo firmaba el juez. Ese era el mandamiento de prevención por el que la persona ingresaba a la cárcel de la Victoria. Cuando yo llego a esto, que este señor no puede ingresar a una cárcel sin saber por qué en el mandamiento de prevención se dice que él va. Bueno, todo eso fue un proceso. Estamos hablando del año 2003. Y hago estas 2 historias prácticas para que se vea dónde estamos hoy. Hoy se le reclama al juez de la instrucción que diga no solamente por qué motivo va, sino dentro del abanico de medidas, por qué él tomó, por ejemplo, la prisión preventiva, que es la más gravosa, en desmedro de otras que también aseguran la presencia en el juicio, y él optó por la peor, por la más grave. Y al juez se le exige que motive, que justifique, y no solo meras fórmulas argumentales, sino razones de peso que permitan al que ve la decisión decir, bueno, se ha hecho un ejercicio objetivo de peligro, de razones del caso. Hemos avanzado. Pero como tú decías ahorita, para un buen juez, más que saber mucho derecho, porque los que saben cometieron un error, escribieron. Todo lo que se sabe del derecho está escrito. Es decir, el juzgador no necesita tener sobre su cabeza todo el conocimiento. Basta que sea acucioso, que quiera buscar el razonamiento y lo encontrará. Lo que más importa es un corazón humano. Un hombre que entienda que si hoy está como juez, mañana pudiera estar ahí mismo como acusado. Y como imputado él quisiera que las garantías que él tuteló se las tutelen a él. Porque, como dice Alejandro Nieto, todos podemos escaparnos del derecho penal. Todos podemos no ir nunca a un tribunal penal ni como víctima ni como imputado. Pero nadie se escapa del derecho administrativo. Desde que usted nace le hacen una partida de nacimiento y comienza el Estado a accionar sobre su identificación. Entonces, no es solo en lo penal, es en todas las materias donde el ciudadano requiere que los jueces asuman el rol de juzgador con la responsabilidad que una sociedad democrática demanda. Ya el juez no es, digamos, la espada del dictador que ejecuta en la justicia. El juez es el punto de equilibrio entre el poder y los derechos de los ciudadanos, naturalmente. No es un abanderado de la defensa de derechos exclusivamente. Él tiene que proteger la sociedad, él tiene que visualizar los peligros que acechan una sociedad democrática, donde muchas veces la gente solo reclama derechos y se olvida que también hay deberes que cumplir. Entonces, el juez tiene dentro de ese ámbito de garantía que ser un punto de equilibrio, pero naturalmente, con la tutela judicial efectiva como una herramienta, digamos, a mano. Primero que el código tiene que estar ese mecanismo en la mente y en el sentir del jugador. Y ciertamente hemos avanzado. Profesor, usted ha dado un punto clave y me gustaría que conceptualicemos un poco ahora los términos de tutela judicial efectiva, debido proceso, y un término que aparece nuevo en la República Dominicana a partir del dictado de la Ley 107.13, que es la tutela administrativa efectiva. Cuando hablamos de tutela judicial efectiva y debido proceso, muchas veces se confunden los términos o se usan de manera indistinta, de manera idéntica. Sin embargo, se ha criticado esto porque hay quienes afirman que nosotros, que tenemos originariamente un modelo constitucional estadounidense, mal llamado norteamericano, que Norteamérica incluye México y Canadá, modelo estadounidense, ellos hablan de due process, de debido proceso. Sin embargo, algunos ejemplos españoles que llegaron hasta aquí permitieron que las personas utilizaran de forma idéntica ambos términos. Estos críticos dicen que la tutela judicial efectiva es un elemento contenido dentro del debido proceso, debido a que el debido proceso, la tutela judicial efectiva, perdón, se refiere a los procesos judiciales dentro del aparato jurisdiccional del Estado. Sin embargo, el debido proceso va a los procesos disciplinarios, militares, arbitrales, administrativos. Entonces es un término con mucha mayor amplitud en cuanto a garantías fundamentales se refiere. Sin embargo, cuando nos enfocamos en la parte del derecho administrativo, en la relación entre el ciudadano, la persona y el Estado, ya a partir de la Ley 107.13 nos encontramos con un nuevo término, que ya no es la tutela judicial efectiva ni el debido proceso, sino la tutela administrativa efectiva, desmembrando de ese debido proceso tan amplio una tutela muy particular que tiene que brindar la administración pública sobre las personas.
no es algo novedoso. Eso estuvo en decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde los finales de los 90, eso lo incorporaron algunos países suramericanos desde el principio de la década del 2000, con lo cual nosotros venimos simplemente a incorporarlo en nuestra legislación hace apenas 5 años, 4 o 5 años. ¿Qué opinión le merece a usted y cuál es su criterio con relación a esta tutela administrativa efectiva y su relación con la tutela judicial efectiva y el debido proceso a partir de lo que establece no solamente la ley 107.13, sino los artículos 68 y siguientes de la Constitución Dominicana? Sí, lo que pasa es que la tutela se está extendiendo. Ya no es suficiente con que los jueces aseguren ese control, porque el Estado, esa separación de poderes de la que Montesquieu refería como esencial de todo Estado, de toda república, de toda nación, se ha ido transformando. Y hay quien dice que está en crisis ese modelo tripartito, porque ya aparecen unos órganos que parecen extrapoder y que se escapan de lo que es el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Y cada día el Poder Ejecutivo y sus dependencias hacen más labor jurisdiccional. Pero igual el Congreso de la República hace labor jurisdiccional. Pero el aparato judicial hace labor ejecutiva y administrativa pura. Entonces, la concepción tripartita de los poderes ya hay que verla de una perspectiva funcional. Es decir, en todo lugar donde se administre justicia, tiene que haber tutela judicial. Y esa tutela no se podía llamar judicial cuando ocurre en sede administrativa, porque no está propiamente frente a un tribunal, pero se está frente a una institución que materialmente desarrolla funciones judiciales. Por ejemplo, cuando en un recurso de reconsideración el que tomó la medida o el jerárquico revisa una resolución tomada por su subalterno o por la institución que él representa, hace una labor de juzgador de la actuación administrativa. Entonces ahí él está haciendo de juez en el Ministerio de Hacienda, en la DGI, en aduana. Es decir, en ese momento el funcionario ejecutivo, que pareciera que conforme a Montesquieu solo debe hacer cosas ejecutivas, está juzgando. Cuando el Congreso celebra un juicio político, aunque no son crímenes ni delitos de derecho común, pero está haciendo una labor juzgadora, de evaluar una conducta y tomar una sanción. Entonces ya en el Congreso, ya en el Poder Ejecutivo, hace falta esa tutela que no se podía llamar propiamente judicial y que ha preferido llamársele tutela administrativa. Fíjense que siempre se le agrega el concepto de efectiva, porque pudiéramos quedarnos en la tutela judicial y en la tutela administrativa sin que sea efectiva. Tuvimos hace muchos años jueces que cumplieron el debido proceso en el Código de Procedimiento Criminal y lo cumplían por el librito. Se subía a la 9 en punto, se le daba la calificación correcta, se celebraban las audiencias, se oía a todo el mundo. Y pareciera que uno dijo, bueno, pero ese juez que cantó 30 a todo el mundo, que le reparte 30 a todo el que pasa por allá, ¿está cumpliendo el debido proceso? Sí, cumplía el debido proceso. El proceso instaurado en la norma, él lo cumplía. Y lo conocía al dedillo más que probablemente muchos abogados. Pero su tutela no era efectiva. ¿Por qué? Porque no tenía pendiente los valores constitucionales, los principios de igualdad, de dignidad humana, de respeto a la persona, de desarrollo, no los tomaba en cuenta. Entonces, no basta cumplir con las reglas procesales que se han establecido para asegurar tutela judicial, y mucho menos ni administrativa que sea efectiva. Porque la efectividad está vinculada al logro de los objetivos que el marco constitucional le dispone. Es decir, de nada sirve que cumplamos los procesos legales si no nos aseguramos de cumplir el objetivo final de la justicia, en la que el derecho no es más que un medio. Y alguien ha dicho que cuando el medio no logre el objetivo de la justicia, hay que modificarlo, derogarla o apartarlo. Es decir, el derecho en fin no es un fin en sí mismo, sino un medio. Y como tal, es necesario que esa tutela que se daba en sede judicial pase también al área administrativa, porque cada día los órganos y los funcionarios ejecutivos celebran, y los legislativos celebran cada día más actividades materialmente jurisdiccionales. De hecho, hay algunos autores que pretenden decir que algunos estamentos del Poder Ejecutivo son juzgados de primera instancia en términos administrativos, con lo cual yo difiero, pero no dejan de tener algún mérito de razón, porque ciertamente realizan labores
prácticamente judiciales. Cabe señalar ahí también, magistrado, profesor, para agregar que en ese cruce de funciones que hay ahora entre los poderes y los órganos incluso extrapoder, hasta el Poder Judicial se encuentra ejerciendo funciones materialmente correspondientes a otros órganos. Y la tutela administrativa efectiva no solamente ante las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo se deben de ejercer, incluso ante el Poder Judicial, cuyo Consejo tiene una potestad disciplinaria, que ejerce funciones de compras y contrataciones públicas, que toma decisiones administrativas cotidianamente, se debe de ejercer la tutela administrativa efectiva. Es decir, este derecho, como usted bien explicó al principio, que se ha venido ampliando, esa tutela que se ha venido ampliando a favor de los administrados, de los procesados y de los que podrían sufrir la exorbitancia de los poderes públicos, esa tutela que se viene ampliando ahora debe de ejercerse con mucho mayor acento en todos los poderes del Estado. Ningún poder del Estado y órgano extrapoder se encuentra exento del deber de tutelar efectivamente los derechos de los administrados. Como mismo usted dice, no fue a propósito que dejé el Poder Judicial. Ciertamente por la cuestión del tiempo, pero ciertamente, incluso donde quizás la tutela administrativa eficaz debe ser más exigida justamente en el área judicial, porque se supone que ya tenemos la experiencia de la tutela judicial efectiva. Y efectivamente en los procesos disciplinarios y en todo lo que tiene que ver con contrataciones, esa tutela administrativa es esencial en la relación con los administrados. Bien, vamos a aprovechar, profesor Sergio Ortega, para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del profesor Sergio Ortega. Sergio, seguimos hablando sobre tutela, pero a veces uno entiende la contraproducencia de esa tutela judicial efectiva y que no se corresponde primero con los planteamientos que contiene la propia Constitución y el mismo Código Procesal Penal, cuando en la práctica vemos que sucede todo lo contrario. Muchas veces por factores exógenos al propio proceso penal, yéndonos a lo penal, como por ejemplo el populismo penal. ¿Y cómo se expresa eso? Si tú te vas a nuestras cárceles, el 64% de las personas privadas de libertad son presos preventivos. Tú dirás, wow, ¿y qué niveles tan elevados de prisionización preventiva tenemos en el caso específico de República Dominicana? ¿Merecerán todas esas personas que están ahí estar en prisión preventiva? ¿O pudiera conocerse su proceso en libertad? Es tan grande los crímenes y delitos y la peligrosidad que ellos representan para la sociedad que necesariamente tenemos que darle prisión preventiva. O, en definitiva, todo ello se debe a la presión del populismo penal, a la presión mediática que son sometidos los actores de justicia, porque no debemos excluir a un actor fundamental del sistema de justicia, que es el Ministerio Público, que generalmente es el que solicita prisión preventiva casi en todos los casos. Entonces, ¿se podrá efectivamente creer o establecer, en el caso específico de República Dominicana, que podemos contar con una tutela judicial efectiva que no responda a coyunturas específicas porque haya presión de sectores mediáticos, porque el populismo penal sea tan fuerte que un juez, aún teniendo la convicción de que una persona no merezca prisión preventiva, la da, porque si no la da, bueno, entonces ese juez estaría vendido, estaría comprado? ¿A qué circunstancias, qué factores te atribuye esa situación? Bueno,
hay que tomar en cuenta que venimos de una sociedad que estuvo durante muchos años en la dictadura. La dictadura no solo viene de los gobernantes, la dictadura se enquista en la humanidad de una sociedad. Si la cultura autoritaria no solamente se explica en manos de un policía, en manos de un militar, la vivimos a diario en el quehacer cotidiano de nuestros hogares. El padre autoritario, la madre sargento. Es decir, tenemos una sociedad que conserva los parámetros de la dictadura y que muchas veces se confunden con la autoridad misma. Se llega a pensar que autoridad es sinónimo de autoritarismo. Entonces, una sociedad que tuvo 30 años en una dictadura, donde el padre denunciaba al hijo por temor a las represalias respecto a la familia completa. Es decir, un hijo que está escuchando una emisora internacional, el papá iba y lo denunciaba. Yo que viví en Valverde, llegué a ver miembros del ejército que iban a denunciar, donde el coronel Jaque Olivero, que era el que mandaba, a denunciar a sus hijos, porque el muchacho estaba participando en actividades sociales. Y obviamente el muchacho lo lateaban, y fue por la denuncia de su padre. Entonces, en una sociedad que ha vivido eso, hay que entender que esa sociedad se resiste a los derechos y a la justicia, porque lo ve con peligro, lo ve con temor. Es decir, ve la justicia como algo que en algún momento puede poner en quiebra la autoridad existente. Entonces, una sociedad que ha vivido en la dictadura es reacia al cambio, le tiene temor al exceso de garantía, porque piensa que la garantía protege a su enemigo y no se da cuenta que las garantías de una sociedad están hechas justamente para proteger a la gran mayoría, porque los delincuentes son menos. Siempre son menos en toda sociedad. Son malos inocentes a los que hay que proteger que a los delincuentes que se puedan eventualmente beneficiar de su excesiva protección. Entonces el juez, obviamente, es un ser humano que está impactado por ese populismo penal. Ejemplos sobran para saber que cuando un juez toma excesivamente medidas de corte garantista, se puede ver denunciado por la población. Le pueden escribir artículos de prensa donde califiquen sus sentencias como peligrosa, su actitud de penal peligrosa, que protege a los delincuentes, y todo ese tipo de cosas meñan de alguna manera la seguridad que el juez quiere mandar, de que está convencido de sus planteamientos, y en algún momento pueden obligarlo a retroceder. Y ahí retrocede la sociedad. Evidentemente, en eso tenemos el compromiso todos. El propio Poder Judicial, que debe explicar, que debe tener mecanismos de comunicación con la sociedad, donde, por ejemplo, las asociaciones de jueces, el propio Poder Judicial, puedan ir a la población y explicar cuando un juez toma una decisión, las aristas que ese juez tomó, porque es incómodo que el propio juez tenga que explicarlo, aunque se supone que la decisión debe explicarse en su propio contenido, ella misma. Pero es difícil ir a explicar la decisión, sobre todo que todos sabemos que una decisión tiene razones visibles y razones que en algún momento pueden no ser visibles, que obedecen a un marco general de protección de la sociedad. Es decir, hay que comunicar el contenido de lo decidido para legitimar las decisiones de los jueces. Ahora bien, el juez tiene que estar claro que su accionar rozará intereses y despertará pasiones. Pero él tiene que estar dispuesto a que mientras más pancartas le pongan, más dura tenga que ser la decisión. Es decir, el juez no se puede amedrentar porque le puedan escribir en la página de un periódico o porque le puedan venir con pantallas. Es decir, si usted está convencido que eso es así, usted tiene que tomar la decisión al precio que sea. Y bueno, y si el precio de tomar esa decisión es el cargo suyo, bueno, yo siempre he dicho que estará bien sacrificado, porque si esa fue la vocación que usted asumió, cúmplala. Magistrado, profesor Ortega, hay una dimensión de la tutela judicial efectiva, el debido proceso, ¿verdad? Que la parte normativa, como está regulada en la Constitución, todo un conjunto de derechos. Pero hay una dimensión que es la que tiene que ver con, ya usted hacía alusión a ella, que es la parte de la contracara, digamos. Muchas veces hablamos de los derechos de los imputados, por ejemplo. También están las víctimas, que tienen derecho de tener acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva o la protección de sus derechos. Esa dimensión, porque sobre todo en
con este auge de lo que usted refería ahora mismo, el populismo, o esa presión tan fuerte que tiene el juzgador de los medios de comunicación muchas veces, en los cuales el quehacer del sistema de justicia se queda muchas veces en amagar y no dar. O sea, prisión preventiva, pero al final el plazo se vence en plazos. Prisión preventiva, pero luego el caso se diluye y la duración del proceso deja a víctimas sin tutela, sin protección. Esa preocupación por la víctima es que está ausente de la normativa. Ya no pensemos solo en los actores, está ausente de la normativa constitucional y legal en la República Dominicana. En ocasión de un diplomado sobre derechos de la víctima, yo me tomé la molestia de verificar en cuántas ocasiones el Código Procesal Penal refería a la víctima. Si mal no recuerdo, unas 58 ocasiones. Lo cual refleja que el Código sí tiene pendiente a la víctima. Y esa tutela judicial efectiva no es solo de los imputados. También las víctimas tienen necesidad de tutela. Y justamente el punto de equilibrio del juzgador es que tiene que tutelar derechos del imputado y derechos de las víctimas, pero derechos de la sociedad, pero derechos procesales del mismo sistema de justicia que necesita seguir existiendo para poder seguir asegurando tutela a las partes. Es decir, el juzgador tiene una perspectiva, digamos que cuádruple, de responsabilidades de tutela, no solamente frente al sistema que él representa, frente al imputado que lo llevan frente a él para que se decida, frente a la víctima que también reclama justicia, porque el que tiene su hijo fallecido a consecuencia de un hecho del que se le imputa a alguien, tiene un dolor, tiene derechos, necesita que lo traten con dignidad, que se le respete su dolor, que no lo revictimicen. Es decir, y hay todo un escenario de tutela para la víctima, naturalmente muy diferenciada de la tutela al imputado, que lo que quiere es protección porque probablemente lo quieren linchar. Asegurar derechos de defensa, integridad personal, alimentación, porque él está en un control de un sistema en el que ya él no se gobierna. Entonces hay una tutela diferenciada, víctima, imputado, y también una tutela procesal interna, intrínseca del mismo sistema de justicia, que tiene que asegurar que el sistema sobreviva para seguir asegurando tutela a todas las partes. Entonces el juez tiene que manejarse en ese escenario. Lo que yo no creo es que pueda abandonar ninguno de esos roles en beneficio de uno de ellos, porque entonces el juez se estaría pandillando o exclusivamente a favor de los imputados, o a favor de las víctimas con el populismo penal, o convirtiéndose en un mero empleado judicial que administra procesos y expedientes y que pone números estadísticos para asegurar un desempeño eficiente. No podemos descuidar ninguna de las patas del sistema. Y lo que decía Radamés ahorita respecto a la prisión preventiva, un amigo común de todos nosotros, un fiscal del Tribunal Constitucional Español, Manuel Miranda Estrampa, sí, claro, ha venido aquí muchas veces, ha dicho muchas veces que América Latina ha abusado de la prisión preventiva. Y ciertamente, siendo la última ratio, siendo el recurso último frente a los hechos más graves, parecería que los hechos más tolerables, aunque también sancionados, no debieran tener como sanción cautelar la medida más gravosa. ¿Y qué ha ocurrido con el Código Procesal, que ha mantenido los mismos niveles, y cuidado sin más, de prisión preventiva que tenía el viejo Código de Procedimiento Criminal? La diferencia con el viejo Código era que el Código Procesal ha hecho de las cárceles una especie de hotel, donde se entra y se sale mucho. Las personas no ocupan un lugar en Najayo por 20 años. Probablemente una misma persona va y dura 2 años, y lo sustituye otro que va por 2 años más. Y usted ve a Najayo lleno siempre, pero la gran mayoría no está ahí por 20 o 30 años. Es decir, se ha hotelerizado, se ha convertido en hoteles las cárceles. Es decir, se entra y se sale mucho, justamente por el abuso de la prisión preventiva, porque se impone a personas con delitos menos graves, que evidentemente a los pocos meses ya hay que modificarla porque se aprecia que los fundamentos iniciales no tenían, digamos, el peso para imponérselo a hechos que pueden ser graves en unos casos, pero donde no existe peligro de fuga, donde las posibilidades de evadir el proceso son mínimas. Entonces,
En el viejo Código de Procedimiento Criminal los niveles eran altos, pero las personas cuando entraban a la victoria podían asegurar que iban a durar 5, 6, 7, 8, 10, cuidado si 20 años, sin ser juzgados. Yo llegué a conocer habeas corpus de personas con 18 años recluidos en la victoria, donde hasta su expediente estaba desaparecido, que no se sabía dónde estaba ni en qué juzgado. De modo que yo creo que hemos avanzado y la cantidad de presos preventivos no nos debe llevar a pensar que el Código Procesal no ha avanzado, porque esa hotelerización, que yo digo, de alguna manera, aunque genera un problema para el Estado en términos de ese mantenimiento, de ese flujo, pero en términos de los ciudadanos es una garantía de que aunque usted entre, el sistema tiene unos mecanismos de depuración que adecuadamente utilizados le permiten al nuevo juez darse cuenta de la ausencia o de la existencia de presupuesto para mantenerlo a usted ahí. Y yo creo que esa es una garantía que el Código Procesal nos ha dado, que permite vivir en una sociedad donde usted sabe que aunque abusen de usted en un momento, existen los mecanismos para reivindicar su dignidad. Y ya ese es un avance democrático incalculable. Profesor, con relación a los componentes de la tutela judicial efectiva, que básicamente son el acceso a la justicia, el derecho a tener una decisión oportuna y la efectivización de esta decisión, o sea, el cumplimiento, asegurar el cumplimiento de esta decisión, que es donde se hace efectiva la tutela judicial, me gustaría preguntarle cuál es su opinión con relación a la ejecución de las sentencias constitucionales, particularmente las sentencias que tienen que ver con las acciones de amparo. Dicen que todos los jueces dominicanos son jueces de lo constitucional porque tenemos un control de constitucionalidad difuso y concentrado, es mixto. Entonces usted, si fue juez de 5 o 6 jurisdicciones, habrá sido juez de lo constitucional 5 o 6 veces y lo sigue siendo. Entonces, le pregunto esto porque a veces hay decisiones sobre acciones de amparo que no se pueden ejecutar, sobre todo cuando son en contra de autoridades públicas, que la autoridad, sabiendo que la decisión a favor del particular no tiene carácter suspensiva, aun cuando se recurra ante el Tribunal Constitucional, siempre aguardan a que el Tribunal Constitucional decida. Y a veces, aún decidiendo el Tribunal Constitucional, no ejecutan la decisión. Pero eso no se queda en materia constitucional, en acciones de amparo. El Consejo Nacional de la Magistratura, en su última reunión, también tuvo algún tipo de inquietud sobre este punto y le preguntaron a algunos de los postulantes sobre la creación de un tribunal de ejecución de las sentencias civiles. Pero en materia penal hay otra preocupación, otra inquietud, y es que el juez de ejecución es un juez de ejecución de la pena, no es un juez de ejecución de la decisión. Y si no hay una pena, el juez de la ejecución no entra. Y quizás hay una absolución que ordena la devolución de unos bienes incautados en el proceso. Pero quien ha recibido, quien se ha beneficiado de esa sentencia de descargo, no tiene ante quién solicitar la devolución de esos bienes que se incautaron en ese proceso. Entonces, la ejecución de las decisiones es mucho más problemática de lo que puede parecer. Y a veces los profesores en la academia dicen, bueno, si ustedes tienen una sentencia civil y la parte que ha sucumbido en el proceso es insolvente, no tiene cómo responder, ustedes la pueden colgar con un certificado en su casa o en su oficina porque no tienen nada más que hacer con ella, es inejecutable. Pero a veces no tiene que ser una sentencia civil, una sentencia de amparo o una sentencia en materia penal presenta igual o mayor dificultad. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted la ejecución de las sentencias, la creación de jurisdicciones especializadas para estos fines y la modificación del juez de la ejecución penal en materia de, el juez de ejecución de la pena en materia penal por un juez de ejecución de la decisión penal? Bueno, ya el juez de la ejecución de la pena es un avance considerable, porque aunque él está diseñado para estar pendiente de la pena impuesta, y como usted dice, hay una carencia en términos de los que están padeciendo medidas cautelares, que aparentemente quedan en una especie de limbo de si están bajo su control o no. Y ese juez de la ejecución de la pena tiene que ir no solamente a la ejecución de las medidas que no se refieren a pena, sino también tener una tutela en las cárceles respecto a eso que están padeciendo el rigor de la cárcel sin aún haber sido condenados, porque están sujetos a una medida de coerción, por ejemplo.
Naturalmente volvemos a lo anterior, a la condición autoritaria de nuestra sociedad. Ese mismo juez de la ejecución de la pena tuvo siempre un pugilato con la dirección de prisiones, que entendía que le estaban arrebatando un espacio que era exclusivo de la administración ejecutiva. Si las cárceles la controla la dirección de prisiones. Y entonces en ese pugilato, el juez de la ejecución ha tenido dificultades hasta en la pena. Imagínense en la medida de coerción o en la aseguranza de medidas que no tengan que ver directamente con una pena, como devolución de bienes y ese tipo de cosas. Ciertamente, como usted sostiene, en la eficacia de la tutela judicial, donde mayores precariedades tenemos y donde se ve mayor necesidad de empujar, es justamente en la ejecución de lo decidido. Porque es la parte donde pareciera que el justiciable queda desamparado. El civilista queda con su sentencia colgada en un marco. El penalista, a quien se le dijo que no podía pedir en amparo devolución de bienes porque un juez de la instrucción estaba apoderado, y hasta que ese proceso penal no culminara, los jueces de amparo estaban vedados para referirse. O el del Tribunal Administrativo Tributario, que se le dijo que, si las medidas cautelares a usted no les resolvieron, usted tiene que esperar una decisión. Luego se ve con una sentencia, principalmente contra el Estado, contra instituciones públicas, donde sus directivos muchas veces, si todos en nuestra casa tenemos un pequeño dictador dentro, imagínense el que tiene un mandito, ¿cómo será? Y entonces pues todo ese autoritarismo se revela para no cumplir con lo decidido. Y no nos damos cuenta, y en eso los americanos nos pueden enseñar mucho, que en una sociedad que respeta lo que deciden los jueces, aun cuando lo perjudique a usted en la dirección de su institución, ese juez que decidió eso está protegiendo la existencia de su institución. Por eso en los Estados Unidos el presidente de la República puede ordenar una cosa, y si un juez del condado más pequeño en Colorado por allá ordenó algo contrario a eso, eso se cumple inmediatamente, aunque lo haya decidido el presidente de la República. Porque los estadounidenses tienen la concepción de que la justicia garantiza sus libertades. Todo lo demás depende de que lo que juzgan los jueces se cumpla. Bueno o malo, me perjudique o no, conveniente o no, porque es un asunto de asegurar que ese sistema funcione. Porque el día que ese sistema no funcione, porque lo hayamos socavado, los que estamos dentro, los que están afuera, colapsará el sistema democrático. Muchas veces yo digo que el sistema de justicia es como un tren en el que vamos todos montados. Todo el que apueste a que se descarrila el tren está apostando a su propio suicidio. Esto debe llegar a feliz término por las vías correspondientes, por los rieles, porque de lo contrario desencauzamos la sociedad. Y frente a instituciones, muchas veces los funcionarios no entienden que cumplir lo decidido manda un mensaje de transparencia. Cuando usted permite que frente a su institución, una decisión que usted tomó, usted la revoca en un recurso interno, o admite que su superior la revoque y con humildad usted la ejecuta, usted está dando un mensaje de que usted es una autoridad democrática, y eso asegura legitimidad y confianza de los ciudadanos. Contrario, cuando un servidor público reclama que siendo de estatuto simplificado lo han desvinculado de la administración pública y va a la justicia administrativa a reclamar y consiguen una sentencia donde dice que efectivamente fue desvinculado injustificadamente y que hay que pagarle unas indemnizaciones, que es lo más parecido al derecho laboral. Y esa autoridad se destapa con un recurso de revisión para llevar a revisión de nuevo lo que ya fue decidido en 1 o 2 años, para mantener el asunto en un limbo procesal y no ejecutarlo. Manda una señal equivocada de lo que debe ser la autoridad, que tomó la decisión, pero que cuando la justicia decidió que fue injustificada, debe ejecutar lo decidido. Y es penoso que eso ocurra, pero yo soy de los que creo que eso es un proceso. Hay que irlo avanzando, hay que irlo empujando, y así como Ramón decía, que en materia procesal penal hemos avanzado del abismo al cielo, yo creo que en esa materia de la ejecución también hay que ir avanzando. El Código de Procedimiento Civil creo que trae un juez de la ejecución de lo civil, hay que ampliar las condiciones del juez de la ejecución penal. En materia administrativa, ese juez civil debiera tener un fundamento, y evidentemente el Tribunal Constitucional está dando pasos respecto a instaurar un departamento de ejecuciones para monitorear. Habrá que ver hasta dónde eso tiene éxito en una sociedad que se resiste a la ejecución, para controlar la ejecución de sus decisiones. Porque si comenzamos por no acatar las del Tribunal Constitucional, poca esperanza podemos tener de que se ejecuten las de los tribunales ordinarios. Bien,
Vamos a hacer una última pausa, Sergio, y en el próximo segmento seguimos con este y otros temas. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, Principalmente, hoy con el magistrado Sergio Ortega. Bueno, Sergio, el tiempo vuela y sobre todo que tú tienes la facilidad, por tu experiencia, de manejar temas diferentes. Hay un tema importantísimo que no dio tiempo a tratarlo, que tiene que ver con tu última experiencia, la materia laboral, pero obviamente eso habrá que apartar un programa para que hablemos de la materia laboral y tu experiencia en la Corte Laboral del Distrito Nacional. Es importantísimo el derecho laboral. Nos hemos quedado en la tutela, específicamente en la tutela más hacia lo penal, dirigida hacia lo penal. Nos referíamos al populismo penal, pero yo pienso, y tú lo has manejado, hay un tema interesante cuando tiene que ver y que vincula al populismo penal, que de una u otra manera transversalmente es dirigido por la libertad de expresión y difusión del pensamiento, porque los medios de comunicación juegan un rol clave en la expansión y sobre todo en el impacto que tiene el populismo penal en las decisiones judiciales. Entonces, hay a veces se producen colisiones de derechos, sobre todo derechos fundamentales. El derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre, pero también el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Entonces, estos derechos permanentemente están en conflictos. Vemos cómo los sicarios de los medios de comunicación agarran en un momento determinado a cualquier persona, y generalmente esto recae sobre personas públicas, personas que hacen vida pública o que ocupan funciones públicas o que ejercen una función política, y precisamente hasta un juez que es una persona pública. Y de buena primera, un sicario moral va a un medio de comunicación, sea radial, televisivo y hasta escrito. Y ahora también con la proliferación de las redes sociales, que todavía tienen menos control, mucho menos control, el Twitter, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp. ¿Vale otra? ¿Se me queda alguna? Bueno, las redes sociales en sentido general. Usted se las sabe todas, parece. No, a veces se le quedan algunos porque ya hay tantas. Participación activa en las redes. Entonces, cualquier individuo agarra y despotrica moralmente con cualquiera, y eso queda en absoluta impunidad. Porque, como decíamos, hay una colisión de derechos. Si una persona demanda judicialmente a otra porque haya acabado, o un periodista o cualquiera de estos individuos que interactúan en los medios de comunicación, se dice que eso es un atentado a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Entonces, ¿cómo equilibra el juez esta colisión de derechos fundamentales si evidentemente está probado que contra esa persona se ha cometido un abuso,
que las imputaciones, que las informaciones que se dan son absolutamente falsas, pero que le causan un daño moral, si se quiere, irreversible a esa persona, porque nunca se podrá recoger lo que se ha dicho. ¿Cómo responde el juez ante una situación de esta naturaleza, donde tiene que equilibrar y ponderar ambos derechos? Bueno, ciertamente el Internet, que es un avance de la humanidad, su aplicación cotidiana, porque ya el Internet se usaba para otros fines muy particulares, pero su expansión en el mundo global, el mundo efectivamente ha sido trascendental. Pero también es un campo descontrolado para la irresponsabilidad. Es decir, estamos viviendo el fenómeno de la posverdad, donde el asunto no es que sea verdad, y que de tanto repetirlo, aquellos que decían que miente, que algo queda, ya no es que algo queda, es que casi todo queda. Es decir, todo lo que circula en las redes sociales, de alguna manera va haciendo un énfasis en el condicionamiento de las personas, en su toma de decisiones, que ya es prácticamente descontrolado. Hay un autor de un libro que habla de la irresponsabilidad en el Internet, que es un campo minado a la irresponsabilidad, y ciertamente los jueces tenemos que conocer esa realidad, valorar en qué medida el uso desaprensivo de las redes sociales puede provocar daños, estar pendiente de que la libertad de expresión tiene un límite, y justamente el derecho de los demás, y que ese derecho de los demás está conectado con su dignidad, con su imagen, con su desarrollo personal, y que si bien los funcionarios públicos, es decir, los que asumimos determinadas funciones públicas, tenemos que tener un poquito la piel de cocodrilo para escuchar cosas, porque eso es parte del rol democrático, digamos, de la disensión, de estar de acuerdo o no con lo que uno hace. El ciudadano también tiene que entender que ese funcionario público tiene una familia, tiene una dignidad y tiene un derecho a que se le respeten sus derechos, y que el derecho de expresión de un ciudadano legítimamente democrático no puede ser el instrumento para destruir el derecho del otro por el hecho de que sea un mero funcionario público. Es cierto que la medida en que los medios presionan, a veces logran que determinadas cosas que en un momento determinado pueden quedar desapercibidas se conozcan. Pero la prensa tiene que tener un nivel de responsabilidad para entender lo letal que es el instrumento que tiene en sus manos y utilizarlo con responsabilidad y con moderación. Es como la pólvora. Bueno, todo el mundo le acredita a los chinos el haber descubierto a los árabes esa sustancia terrible que permitió la toma de Constantinopla y la apertura a Occidente. Bueno, un avance de la humanidad. Pero no podemos negar que es un instrumento peligroso. Asimismo, el Internet es como la pólvora. Bien utilizado puede servir a fines útiles a la humanidad. Ahora, usado de forma irresponsable, puede ser el origen de la destrucción humana. Entonces yo creo que los jueces en ese rol tenemos que conocer las redes y su impacto, el peligro que ellas significan, la necesaria protección que debemos darle para que se mantengan, pero también los controles para que no desborden el ámbito de afectación de derechos fundamentales de las personas que pueden ser mencionados o involucrados en esas redes. Magistrado Ortega, en esa misma línea, no creo que haya otro reto mayor que el que enfrenta el sistema de justicia con con toda esta explosión de las redes sociales, porque no solamente los medios de comunicación, cuando uno compara los medios de comunicación, su velocidad, su estructura, su forma de control que está en pocas manos, etcétera, pero es que las redes sociales es que 100.000, 200.000 personas se convierten en jueces, no de un juicio que se hizo en la justicia, sino de un hecho que acaban de denunciar, que no se sabe si ocurrió siquiera, y empiezan a opinar sobre lo que se debe hacer, sobre cuál es la solución, sobre qué obstáculos hay, y empieza una serie de conclusiones, y después resulta que el muerto no estaba muerto, sino que estaba de parranda. Eso lleva muchas veces, y creo yo que sin lugar a dudas, a que el sistema de justicia gestione la comunicación. Y es un tema muy delicado porque, digamos, los jueces hablan por sentencia,
Con lo cual lo que se quiere rescatar no es que el juez no sea humano, sino que se motive adecuadamente las decisiones. Pero, ¿cómo lograr que gestionar comunicación no sea decir lo que el público quiere? Convertirse en agencias de publicidad para mantener buena imagen pública. Es una lucha permanente del ser humano entre los objetivos que él persigue, lo que el otro quiere escuchar y lo que hay que hacer. Y obviamente cada quien tiene que asumir esa responsabilidad. Es legítimo que cada institución quiera mandar una imagen que la sociedad valore, pero no podemos caer en la trampa de que nos valore la sociedad porque digamos lo que la sociedad quiera escuchar. También hay que educar a la sociedad que tiene que escuchar lo que hay que hacer, al margen de que eso construya o destruya mi imagen. Y es justamente la responsabilidad que tiene el juez. No importa el titular del periódico, si él tiene una responsabilidad, él tiene que asumirla, al costo que eso implique, porque sería renunciar a la responsabilidad. Bien, evidentemente, Sergio, que tú quedarás emplazado a comparecer nueva vez principalmente en otra oportunidad, porque nos quedan una inmensidad de temas que tú manejas y que son, yo sé que son del interés del público. Gracias por esta primera participación tuya aquí en Principalmente. Para mí es un placer haber estado con ustedes y esta oportunidad de oro.